Y si ya no está depositando tejido magro o tejido muscular a la misma tasa previo a los 70 kilos, pues automáticamente todo se va grasa, 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 porque es almidón o es energía que no hay que desperdiciar, ¿verdad? Así es lo que sería. Tal vez por eso es que a veces hace tal vez un poquito más de sentido en las últimas etapas hacer tal vez un pequeño ajuste, incluir tal vez o hacer dietas un poquito más diluidas en términos de que el animal quede más saciado. Bienvenidos a un episodio más de Cerdocast. Hoy vamos a hablar sobre el rol de la energía en las dietas de cerdos y tengo la suerte de presentarles a Juan Gabriel Espino. Juanga, un gusto tenerte por acá. Hola Leandro, qué gusto tenerte, qué gusto estar aquí con ustedes y contigo en especial. Hemos estado platicando bastante en las últimas semanas, pero siempre escucho este podcast, así que creo que es uno de los más importantes a nivel de LATAM, ¿verdad? Excelente. Juan Gabriel, un poco para los que no te conocen, ¿nos querés contar un poquito tu background y tu formación y rol actual? Claro, soy médico veterinario, egresado aquí de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Tengo una maestría en nutrición y producción animal de la misma universidad. Hice pues un internship en la Universidad de Georgia, allá por el 2003. Y pues a partir de ahí pues ya empieza todo lo que es mi vida laboral. Trabajo actualmente como el gerente de nutrición para un molino aquí en Guatemala. Y también me gusta escribir artículos en una revista a nivel latinoamericana de Europa. Y hace como unos 4 o 5 años fundé una pequeña escuela de nutrición para enseñar todos los que son el tema de nutrición de especies monogástricas. Y pues ahí voy, contento porque realmente ya llevamos más de 150 asistentes que han tomado los cursos, ¿verdad? En casi 4 o 5 años. Excelente. Y considerando el impacto que tiene la nutrición y la escasez también de una formación quizás más al alcance de todos, está buenísimo que hayas tomado esa iniciativa y que estés ayudando a la formación y a la toma de decisiones correctas. Eso es lo que quiero que profundicemos hoy. Hace algunas semanas atrás hemos publicado un episodio con el equipo técnico de PIC para hablar un poquito de oportunidades de mercado y de manejo y de formulación. Y uno de los temas que tocamos fue la definición de los niveles óptimos de energía en función de escenarios de alta rentabilidad. Entonces, me gustaría que comencemos comentando un poquito por qué es importante mirar la energía, o sea, en qué factores influye, ¿no? Del resultado económico, de la parte productiva, y ir desglosando a partir de ahí y metiéndonos en otras variables que van a ir surgiendo. Bueno, yo creo que para mí la energía es el nutriente más importante de la dieta. Todo es energía, ¿verdad? Cualquier célula del organismo de un animal monogástrico, planta o ser vivo, pues necesita de energía, ¿verdad? Y debe de ser transformada, porque al final la extraen del alimento, ¿verdad? El animal la retiene, o ya sea que la excreta, ¿verdad? Ya sea para producir algún tejido específico. Entonces al final, cuando le das la importancia a la energía, te das cuenta que es un valor sumamente importante dentro de la matriz de nutrientes que hay, porque realmente es lo que mueve, ¿verdad? Todo el organismo. Por eso siento yo que es importante estar volteando a ver cuál es el nivel de energía adecuado para cada unidad, ¿verdad? Porque realmente va a ocupar un espacio y termina siendo el nutriente más caro al cual siempre hay que estar volteando a ver, ¿verdad? Sí, pensamos, es eso, vos lo dijiste, es el nutriente más caro de la dieta. Y en formulación lo primero que hacemos es definir esos niveles óptimos de energía en función del escenario, ¿no? Acá cuando hablamos de escenario, hablamos no solamente del precio del cerdo, hablamos de el precio de esas materias primas y hablamos también del tipo de escenario que estamos atravesando en términos de producción, si es a tiempo fijo, si es a peso fijo, si estamos en épocas de una limitación de consumo, como pueden ser épocas de altas temperaturas. Entonces a eso hace alusión Juanga cuando dice
primero tenemos que mirar eso, es lo más caro y obviamente tiene un impacto grande también en varias cosas que nos van metiendo, pero en el desempeño de los cerdos. ¿Querés contarnos un poquito cómo influye lo que es tiempo fijo y peso fijo en las definiciones de esos niveles de energía? Bueno, hay dos, creo que esos dos parámetros es importante definir como estrategia para una empresa, ¿verdad? Si va a sacar de primero cerdos a cierta edad, ¿verdad? Con determinado eh, periodo de crecimiento, ¿verdad? Entonces va a repercutir también, siento yo, considero con una estrategia de esas, cómo está la conformación. No te digo que hay que hacer un análisis a fondo de la canal, sino que realmente ver cómo está esa conformación o ese rendimiento de canal al momento de la faena, porque creo yo que es importante, ¿verdad? Si es habíamos hablado de tiempo, o lo segundo, si es por peso, ¿verdad? ¿Qué es lo que el mercado al final va a querer? Cortes más grandes, ¿verdad? O tenemos que invertir más tiempo en alimentar ese animal para que el corte sea mayor, ¿verdad? En fin, hay una serie de cosas que al final van a dictar pues el mercado, siento yo que es uno, lo más importante, el consumidor, porque él es el que te va a decir por dónde es el gusto de las preferencias que él va a tener. Y si es por temas de costos, pues sí, entonces ya nos tenemos que sentar a diseñar pues una estrategia que en función de, primero de tiempo, o si no por tamaño de los cortes, pues ya ahí tenemos que ir viendo cómo hacer esos mixes para que realmente al final haga sentido en términos económicos y de rendimiento o que es lo que le conviene a las empresas. Pero básicamente hay que definir todas esas variables de primero para, para identificar cuál es la posible oportunidad que hay para cada cosa. Si es por tema de tiempo, ¿verdad? Entonces quiere decir que entonces tendríamos que sacar antes el animal, tal vez de un promedio, que te digo yo, de 120 kilos o 110 kilos, tal vez estar pensando que por alguna situación de necesidades de flujo efectivo de la compañía, pues entonces ya ir viendo cuál sería el programa de alimentación para sacar ahí a esa etapa, ¿verdad? Tal vez decir, ya no voy a sacar de 110 kilos, sino que ahora los quiero de 100 kilos o de 95 kilos, ¿verdad? Al cerdo, para ir identificando cuál es el programa que se ajuste para ese tamaño de canal de peso vivo de canal que se anda buscando, ¿verdad? Y pues lo segundo, pues ya dependerá también del tiempo, ¿verdad? Si queremos, pues definitivamente, si lo dejamos esos animales en el tiempo, van a crecer más, vamos a tener más carne, pero también vamos a tener más grasa en esas canales. Entonces hay que identificar bien ese ese nivel de energía, porque si el animal ya no está convirtiendo a la misma tasa como venía previo a los 70 kilos, pues entonces un exceso de energía, automáticamente por muy magro que sea la línea, el animal siempre va a deponer una cantidad de grasa. Entonces al final se te reduce, ¿cierto? La proporción más bien se te va a estar reduciendo, porque entonces vas a tener al final del engorde una mayor cantidad de deposición de grasa y una reducción. No es que se reduzca la proteína, sino que la grasa comienza a ocupar una parte importante dentro de la deposición lipídica que la canal pueda llegar a tener. Entonces son situaciones que hay que identificar, que hay que ir jugando y contemplar cada uno de los escenarios para ver cómo es que se deben de hacer los ajustes en nutrición para no caer en esos tal vez mermas o pérdidas, porque al final la manteca o la grasa termina siendo una pérdida en el canal, ¿verdad? No se paga al mismo valor que un corte magro, ¿verdad? Es interesante lo que decís, hay geografías y dentro de las geografías hay sistemas de producción que tienen cierta flexibilidad en cuanto al espacio, en cuanto al tiempo que le pueden dejar a los cerdos, entonces pueden aprovechar eso como para sacarle cierto peso relativo a lo que es la ganancia de peso diaria y jugar un poquito con la densidad de las dietas, porque total pueden dejar a los cerdos un par más de días. Algunos días más, digamos. Ahora, por ejemplo, en Argentina, donde tuve la oportunidad de trabajar algunos años, con la hiperprolificidad y granjas que quedaban subdimensionadas, nos encontramos siempre o muchas veces en un escenario de
a tiempo fijo. Básicamente el flujo de producción hacía, nos empujaba a los cerdos hacia afuera, tengan el peso que tengan. Ahí es donde cobraba mayor importancia o mayor peso específico concentrar esas dietas, ¿no? Meterles más energía. ¿Por qué? Porque vos querías maximizar esa ganancia de peso diaria esa inversión extra que se hacía en las dietas se pagaba porque, bueno, todavía estabas por debajo del peso óptimo de faena. Y aclarar que incluso hay algunos escenarios, hay algunos sistemas de producción que se mueven de lo que es tiempo fijo a peso fijo según la época del año. Porque hay una época del año en donde hace más calor, el consumo se reduce y acá vale más la pena invertir, digamos, en concentrar esas dietas como para alcanzar un peso de faena mayor. Sí, es correcto. Hay que entender una cosa, algo que acabas de mencionar y es sumamente importante. La dilución de la dieta, al final, es que el animal tiene que comer más, ¿verdad? Si vas a diluir la dieta, el animal automáticamente va a tener que comer más. Algunos escenarios, por ejemplo, lo que tú mencionas, dependiendo la temporada, pues diluyen un poco más la dieta debido a esa oportunidad de precio en el mercado, entonces te da más oportunidad de incluir tal vez algún sustrato fibroso, por ejemplo, ¿verdad? Pero debemos de considerar una cosa, Leandro, en esto que estamos hablando, y es que si lo diluyes, ¿verdad? Quiere decir que el animal tiene que comer más, sí o sí, para obtener o extraer toda esa energía que está ahí metida. De lo contrario, si te quedas con un porcentaje, ¿qué te digo yo? 10 o un 15% abajo de lo que el consumo, que es importante definir el consumo en términos de energía, pues entonces hay un déficit calórico, ¿verdad? Y el animal no va a poder llegar a ese nivel requerido, ¿verdad? Y lo que tú dices al final es cierto, o sea, a veces es mejor mantener cierto nivel de incremento o de dietas más densas, porque eso de una u otra manera te va a permitir realmente ir ajustando. Si el animal, ajustando el consumo, si el animal por alguna situación durante el año te da ese pico de consumo, que hay que ir a la granja y estar monitoreando el consumo, pues entonces ahí ya vas haciendo los ajustes pertinentes, por lo menos yo eso haría, ¿verdad? De ver, por lo menos para ir ajustando el costo del kilo de carne, no tanto de la dieta, sino que el kilo de carne, ¿verdad? Y eso va a permitir entonces al final ir viendo de qué forma vas optimizando ese kilo de carne, ya que mayor consumo significa un incremento en el kilo de carne, ¿verdad? Por eso es que hay que estar muy atentos en el consumo, porque si se te dispara el consumo, automáticamente se te va el precio del kilo de carne y ya no lo puedes controlar, ¿verdad? Entonces, concuerdo contigo que a veces es lo más indicado es mantener pues una concentración adecuada de energía, que se la coma el animal y hacer pues unas evaluaciones anuales, depende de la temporada del año, e ir haciendo esos pequeños ajustes que son importantes en términos de energía, ¿verdad? Sí, 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 muy buena aclaración. Y para traer un poquito más la parte económica a la mesa, por eso está bueno, hay ciertos KPI, ciertas variables económicas que está bueno siempre mirar a la hora de formular, porque esto es matemático y de hecho vos estás dictando un curso que me parece una iniciativa excelente sobre cómo calcular esos puntos óptimos, ¿no? En función de diferentes escenarios y es 100% matemática, está muy estudiado cómo responden los cerdos a niveles de energía, entonces está bueno ahí definir los niveles óptimos, no en función de la conversión alimenticia que uno quiere tener o en función de la ganancia de peso diaria, sino ya sea en el costo por kilo de carne producido, como vos bien trajiste, o el retorno por inversión en alimentación o retorno por inversión en alimentación e instalaciones, ¿no? Que a veces se usa. Eso es interesante porque al final de las cuentas aplicás la matemática al resultado económico, no al crecimiento que querés tener o la conversión que querés tener, ¿no? Es correcto. Fíjate que eh, sí, en términos matemáticos existen varias ecuaciones que te ayudan a definir básicamente la deposición, cómo va evolucionando la deposición de tanto en un tejido magro o tejido muscular y un tejido lipídico dentro de la canal. Algo que es bien importante y debemos de tener es que el cerdo ha evolucionado. Ahorita, si hacemos un modelaje matemático de ganancia de peso en estos compartimentos que te digo, ¿verdad? Hace, sí mucho, hace 8 años, hace poco, realmente el punto de quiebre
de ganancia de peso del animal era alrededor de 60-65 kilos. Pasado ese umbral, realmente los compartimientos van cambiando. No es que se disminuya el comportamiento, la deposición de carne, sino que simplemente se va volviendo algo marginal, ¿verdad? Ya no está ganando peso a la misma tasa de crecimiento que traía. Hasta ahí todo vamos bien, porque realmente el tejido lipídico viene, por decirlo así, en un sentido normal o una deposición normal. Pasado eso, hoy en día que en las genéticas eso estaba haciendo hace unas semanas con este curso que estábamos hablando, ¿verdad? Hoy en día, de 60 kilos, que era el punto de quiebre, ¿verdad? Ahora el cerdo simplemente ahora es más, a los 70 kilos, hasta los 70 kilos él está ganando de manera exponencial, ¿verdad? O sea, matemáticamente se describe que a 70 kilos él sigue ganando, va duplicando sus ganancias o va teniendo ese crecimiento agresivo, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto entre 60 y 70 kilos? Que realmente hoy en día, pues ya los cerdos, ese mejoramiento genético, ya se observa porque realmente ahora están tardándose, no tardándose más, sino que invierten más tiempo en de poner cada día más tejido magro, más tejido muscular. Pero ojo, porque no importa si es 60 o 70 kilos, pasando ese umbral, la porción de tejido lipídico comienza a depositarse aún más, ¿verdad? Viene de menos a más. Cuando terminas, tal vez a 110 kilos, posiblemente ya representa un tejido magro 18, 20%. Estoy hablando en términos de toda la canal, ¿verdad? Un 18 o 20% de ese valor o a veces un poquito más, dependiendo la dieta. Entonces, es importante como que entender cómo es la formación de esos tejidos, un tejido magro, un tejido muscular, un tejido lipídico, porque es importante irse dando cuenta cómo es que va evolucionando esa deposición. Y si volvemos a términos de energía, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa? Si el animal está reteniendo, o sea, le estás dando la dieta, estás haciendo los ajustes pertinentes, pero realmente le estás metiendo tal vez cierta cantidad más de energía, pues es un nutriente que no lo va a desaprovechar, al contrario, cada día lo va a absorber y si ya no está depositando tejido magro o tejido muscular a la misma tasa previo a los 70 kilos, pues automáticamente todo se va, grasa, 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 porque es almidón o es energía que no hay que desperdiciar, ¿verdad? Así es lo que sería. Tal vez por eso es que a veces hace tal vez un poquito más de sentido en las últimas etapas hacer tal vez un pequeño ajuste, incluir tal vez o hacer dietas un poquito más diluidas en términos de que el animal quede más saciado, ¿verdad? Y se aproveche aún más esa energía que está ahí, tal vez enfocándonos en eso para que haya esa saciedad y ya no esté constantemente comiendo tal vez un sustrato energético que ya no demanda tanto. Eso es por un lado. Y por el otro lado, creo que al final, pues tenemos pues un cerdo adulto, estás hablando de 1,5 metros, 2 metros de colon, es una cámara de fermentación sumamente grande, ¿verdad? Y al final, y si le metes un sustrato fibroso, pues definitivamente lo que vas a producir es ácidos grasos de cadena corta y es energía también, que te lo va a dar las bacterias y siempre y cuando tienes una adecuada microbiota intestinal, si tienes integridad intestinal, y es un sustrato que es sumamente importante. Se dice y se menciona, todo va a depender del tipo de fibra, va a depender de la cantidad de fibra que le sumes a la dieta o que le agregues, pero en algunos casos hay estudios que han demostrado que puedes tener desde un 12 hasta un 20% de energía extra solo manejando la cámara de fermentación del cerdo. O sea, realmente al final, si le metes 3,400 kilocalorías, un 10%, estás hablando de que si le metes energía al colon, son 340 kilocalorías de energía metabolizable que no son nada despreciables y el animal lo va a aprovechar porque es energía, ¿verdad? Y estamos hablando de pura fermentación. Entonces, como que ir entendiendo esos aspectos, esos términos y que te debe estar jugando con todo ese término de la energía, porque al final, pues la microbiota sí te va a ayudar a producir energía si le pones ese sustrato. Por un lado, vas a lograr al final del engorde más saciedad y de otra manera, si hay integridad intestinal y buena microbiota, obteniendo energía de un sustrato que no es almidón. Excelente, Juanga. Mencionaste lo que es la etapa energía dependiente
y explicaste muy bien también la etapa proteína dependiente, un poco como para redondear esa parte y ahora nos metemos en fibra que me súper interesa, pero los cerdos en estadios tempranos tienen una capacidad de crecimiento brutal, exponencial, como dijo Juanga, y acá cualquier energía que uno coloque se va a expresar tratando de aprovechar ese máximo crecimiento de los cerdos. Llegado a un punto, en etapas más avanzadas, la capacidad de consumo del cerdo ya permite trabajar con ciertos márgenes, es lo que Juanga mencionaba bueno, de que uno puede trabajar con fibra y se desarrolla la cámara de fermentación y ya es otro tipo de proceso digestivo, si bien no quiero decir que no haya fermentación inicialmente, de hecho hay estudios súper interesantes viendo la salud intestinal y esa fermentación en estadios tempranos, pero es eso, inicialmente o en estadios tempranos la capacidad de crecimiento es superior a la capacidad de consumo. Entonces ahí es donde hablamos de energía dependiente. Hay que meterle y cualquier caloría se va a expresar en términos de crecimiento. Y ya al final el cerdo tiene una capacidad de consumo superior y nos permite jugar con otro tipo de estrategia de formulación. Y mencionaste la fibra. Y ahí quiero meterme. Fibra es para hacer 10 podcasts, 10 episodios diferentes, pero primero me gustaría que nos aclares a la hora de formular, por qué es importante formular basándonos en la energía neta, sobre todo cuando hablamos de fibra y de proteína, ¿no? Cuando trabajamos con ingredientes fibrosos e ingredientes proteicos. Mira, realmente el término es importante definir qué energía vamos a utilizar, ¿verdad? Y cómo se ve, cómo interpretarlo. De energía, el fraccionamiento de energía, por ejemplo, energía digestible, metabolizable, esas dos energías descritas en el fraccionamiento, lo que le dan es mucho peso al tema fibroso y el tema proteico, ¿verdad? O sea, básicamente estamos sacando un buen porcentaje de la energía de esos sustratos, ¿ya? La energía neta no, la energía neta es completamente otra variable. Porque la energía neta básicamente lo que le da más o pondera más es todos aquellos sustratos que nos den energía como tal. Por lo tanto, castigan cuando revisas las regresiones que hicieron en Francia, en INRA, que son los que tienen mayor información al respecto, y de ahí se derivan todas las demás otras universidades que han estudiado energía neta. Te das cuenta que al final la energía neta lo que hace es que le da mucho más valor, castiga un poco al tema de la energía, y la energía de la proteína y de la fibra, y le da mucho más valor a los azúcares o almidones o a las cadenas de ácidos grasos presentes en los aceites o en las grasas que utilizamos, ¿verdad? Entonces, por eso es que hace mucho más sentido, mejor trasladarnos a trabajar con energía neta, ¿verdad? Porque tenemos mejor control de la porción energética de la ración. Yo siempre le digo a todo esto a las personas, el nutricionista, debemos de entender que el rol del nutricionista es el guardián del gasto energético, ¿verdad? Porque si no consideras pues, variables de clima, de instalaciones, genética, etcétera, etcétera, la energía se te va de las manos y al final muy magro podrá ser el animal o la línea con la que estés trabajando, pero si no tienes conciencia del gasto energético que pudiera estar provocando ciertas variables, ¿verdad? De repente vas a terminar viendo animales grasosos, ¿verdad? Y en términos de la fibra, pues sí, también termina siendo importante porque de una u otra manera siento yo que como se está castigando el aporte de energía de estos tipos de sustratos, entonces te da más chance como que de entender o de aplicar fibras insolubles, por decirlo así, con poca relación de fibras solubles para que haya fermentación, pero al mismo tiempo para que haya retención de colon y se dé esa producción de energía de estos sustratos, ¿verdad? Entonces vas como que nivelando la ecuación de ver cuál es el producto final, ¿verdad? Que es lo que deseas observar al final de la crianza, del engorde, ¿verdad? O en la faena. Sí. Sí, es importante. Acá en el proceso digestivo, cuando uno trabaja con ingredientes fibrosos, con ingredientes proteicos, hay una parte de la energía, cuando uno piensa en energía digestible, que se pierde
con incremento calórico en el propio proceso digestivo y con la fermentación, ¿no? Entonces la energía neta pondera esa pérdida de energía que se ve más acentuada en los materiales fibrosos y proteicos. Por eso es mucho más preciso trabajar con esto, con esta energía neta, como Juanga mencionaba. Y cuando hablamos de fibra, ¿cuál es el impacto? O sea, ¿cómo puede ser utilizado de manera beneficiosa y cuáles son las consideraciones que uno tiene que tener a la hora de formular con altos niveles de fibra en las dietas? Yo creo que al final, creo que lo más importante en términos de energía, cuando utilizamos fibra, es que estás diluyendo, que era lo que estábamos mencionando, ¿verdad? Diluyes, ¿verdad? Es el diluyente más, eh, es el mejor diluyente que vas a encontrar en la ración. Por ende, si dependiendo cuánto agregues de determinada tipo de fibra y la cantidad que agregues, ¿verdad? ¿Qué tal si entonces nos quedamos cortos de energía o de consumo más bien? Entonces el animal no va a extraer toda ¿cómo se llama? El sustrato energético que necesita de la dieta. ¿Por qué? Porque diluimos, ¿verdad? Si el clima está favorable y si tú consideras de que estamos en una condición de un ambiente controlado, o qué sé yo, vives en una región, pues, en términos de un clima estable, ¿verdad? Que ya no se mira mucho eso, pero entonces sí te hace sentido decir, bueno, forcemos un poquito más o ingresemos un poquito más de fibra. Pero solo ojo, porque entonces igual vas a subir, el animal tiene que consumirse o identificar ese consumo porque se diluyó la fibra. Por el otro lado, dependiendo del tipo de fibra que utilices, creo que también es importante algunas fibras insolubles que no son fermentables, por ejemplo. Entonces, básicamente lo que estás haciendo ahí es trabajando la porción de la cámara de fermentación, el colon, ¿verdad? Entonces, si le metes un poquito, haces esas combinaciones de sustratos fibrosos, ¿verdad? Una parte de fibra insoluble, otra de fibra soluble o fermentable, no fermentable, pues entonces estás haciendo o extrayendo la mejor parte de los dos mundos, porque no solamente le estás dando con la fibra insoluble, una mejor retención a nivel de colon, pero al mismo tiempo el animal está consumiendo un sustrato fibroso que es soluble, ¿verdad? Entonces va a haber fermentación. Entonces ahí es donde se genera pues el beneficio, ¿verdad? Porque estás promoviendo la fermentación, estás metiéndole al colon un sustrato fibroso que es fermentable y por el otro lado algo que no es fermentable pero te da retención. Entonces eso permite al final que todas las bacterias pues estén en un nivel óptimo y en una situación donde no hay disbiosis, sino que hay al contrario, una estabilidad de microbiota intestinal que te va a permitir tener ese efecto. Por eso es que es importante cuando hablamos de fibra, cambiar un poco el chip de pensar que es eh, como fibra total, porque la fibra total no te dice mayores cosas y mucho te está describiendo la porción de micelulosas y la porción de lignina, ¿verdad? Celulosa y lignina, que diga. Entonces, cuando hablamos de fibra dietaria, ahí sí ya podemos ampliar el abanico y decir, ok, como la soya tiene, ¿qué te digo yo? Pectinas, ¿verdad? Entonces, con ese porcentaje de fibra dietaria que le estamos agregando en la soya, entonces ahí ya vas de una u otra manera, ese sustrato comienza a ser un poco más fermentable, la porción de fibra de la soya. Si lo combinas, por ejemplo, con un DDGS, que tienes ya un sustrato insoluble, ¿verdad? Entonces ahí estás haciendo los buenos mixes. En nuestro caso, por ejemplo, aquí en Guatemala, a mí lo que me gusta combinar es en términos de fibra, es afrecho y palmiste, que es la materia prima que tenemos aquí, harina de palmiste o de coquito, ¿verdad? Una es una porción insoluble, viscosidad por un lado, pero insoluble en el tema del afrecho, y por el otro lado el coquito, que son glucomananos que al final terminan siendo también bastante fermentables. Entonces, como que hacer el mix de ambas fibras para que al final tengamos el efecto deseado. En otras palabras, yo siempre le digo a las personas, romper el sustrato fibroso y a partir de esa ruptura ya comenzar a pensar en dos mundos diferentes, uno soluble y otro insoluble, para que te dé al final la combinación perfecta. Excelente. Juanga, ¿nos querés, para cerrar un poquito el episodio, contar un poquito de qué se trata el curso que estás dictando y bueno, algún mensaje ahí como para la audiencia? Bueno, sí, gracias por el espacio, Leandro, te lo agradezco. Sí, arrancamos en noviembre, estaré impartiendo
un curso de modelaje matemático con las ecuaciones más usadas en nutrición animal, que van a ser unas regresiones lineales vamos a hacer ejercicios y vamos a ver situaciones en donde cómo poder aplicar las ecuaciones lineales. Existen otras no lineales, que son, por ejemplo, las ecuaciones de punto de quiebre y ascendente cuadrática, que básicamente para lo que nos sirven es para identificar cuál es el requerimiento nutricional, por decirlo así, de algún aminoácido. Eh, entonces, básicamente el curso es entender la metodología, los pasos para obtener los coeficientes. Y por último, vamos a hablar de la ecuación de Gompers, que si te has dado cuenta, pues tanto el INRA como las tablas brasileñas mencionan mucho a la ecuación de Gompers. Matemática no lineal sumamente complicada, pero yo le digo a las personas, yo no soy matemático. Así que la metodología que yo tengo, yo saqué fue por iniciativa propia. Desgraciadamente nunca tuve un tutor, pero realmente al final tuve la oportunidad, entiendo matemáticas, leo matemática, entonces cuando me tocó que leer la ecuación de Gompers, en 6 meses ya te estaba haciendo el modelaje con las herramientas que hay. Y básicamente lo que quiero es enseñar qué, qué, qué herramientas hay para obtener los coeficientes y así después trabajar las derivadas. Eh, Eso es básicamente enseñar cuáles son las derivadas, porque con las derivadas obtienes los puntos de quiebre que hemos estado hablando, ¿verdad? Y todas las ecuaciones matemáticas tienen un punto de quiebre. Excelente. Juanga, gracias por participar de Cerdocast. Creo que tenemos para una segunda vez, o sea, puedo hablar de muchas cosas con vos y lo disfruto un montón. Así que nada, nos estaremos cruzando en algún evento próximamente y siempre las puertas abiertas para que participes acá. No, gracias a ti, gracias por el espacio y saludos a todos.